Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buenos días, es un placer estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Cal Maxwell y es un placer estar con su iglesia como siempre. Amamos a Cornerstone. Si Dios quiere, mi esposa Kim y yo estaremos aquí el domingo 3 de agosto a tiempo completo y no tendremos que viajar de aquí para allá y visitarlos, sino que estaremos aquí. Así que tomemos nuestras Biblias esta mañana y abramos de nuevo a Hechos capítulo 16. Esta es la segunda parte del domingo pasado en la noche. Mientras observamos a Pablo, Silas y Timoteo y Lucas llevar el Evangelio por primera vez al continente europeo, a Filipos. Y si se recuerdan el principio del domingo pasado que puse en la parte superior y introduje en la sección, era esto: cuanto más está en juego algo, cuanto más receptivos nos volvemos al consejo. Ese es el principio general de la vida. Cuanto más está en juego en algo, cuanto más receptivos nos volvemos al consejo, más enseñables que nos volvemos. Normalmente, el hombre en el trabajo que está abierto a ser exhortado es el hombre que conoce que hay mucho en juego, o sea, para hacer una buena impresión o luchar por un ascenso. Él sabe que hay mucho en juego para él, y así suele funcionar en nosotros. Lo más que está en juego para nosotros, si el beneficio es potencialmente grande, queremos aprender. Y en el otro lado, si la pérdida es potencialmente grave, necesitamos que os enseñen o que nos exhorten, enseñables. Eso se aplica a los deportistas, ante sus entrenadores, alumnos, a sus profesores. Cuanto mayor es la ganancia, cuanto más severa es la pérdida, lo más que queremos ser exhortados y aconsejados. Hay mucho en juego en lo que nosotros somos como iglesia joven plantada. ¿Tú sabes lo que está en juego? Y lo que somos y quién somos. Y hablamos eso de Efesios 3:10, donde Pablo dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Puedes imaginarte eso? La diversa sabiduría, la sabiduría infinita está siendo revelada por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Jesús reúne a las autoridades espirituales en los lugares celestiales y les muestra las dimensiones de su gran sabiduría que nunca habían visto antes, y se lo muestra a ellos dirigiendo su mirada no en algo en el cielo, sino algo en Katy, Texas, y ahí dice, allí, Cornerstone. A través de Cornerstone, la infinita sabiduría de Dios ha sido enseñada a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y cuando ponen su vista hacia nosotros, nosotros somos y creemos en algo que los potestades quieren ver esto. Hay mucho que ganar en los cielos. Eso es mucho que está en juego para Él. Ahora, ¿qué efecto tiene que tener eso en mí, en ti, en nosotros? Deberemos ser enseñables. Tenemos que hacer esto correcto. Hay que hacer esto bien. Debemos estar ansiosos por ser instruidos. Debemos estar ansiosos por ser ejercitados. ¿Cómo podremos enseñar la sabiduría de Dios en nuestra unión de familia como iglesia? Y para recibir estas exhortaciones tenemos que voltear a la palabra de Dios. Estamos en Hechos 16, donde Pablo, Silas y Timoteo y Lucas están proclamando el Evangelio, están plantando la iglesia por primera vez en el continente europeo, en Filipos.
en Grecia y estamos destilando de esta nueva narrativa exhortaciones que nos ayudarán a asegurar como una iglesia plantada joven. Y porque hay mucho en juego en quién somos, en lo que hacemos en Katy, queremos que Dios, como el Dios, se observe como infinita sabiduría por medio de nosotros. Y por eso quiero leer los versículos de la semana pasada, así que voy a leer versículo 6 de Hechos 6 al 25. Pasaron por la región de Frígida y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentados a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, sacándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. El domingo pasado cubrimos 4 exhortaciones que quiero sacar de esto para nosotros. La primera, solo de repaso, es el abrazar lo inesperado. Hay mucho en juego de Pablo. Hablamos de que la mente del hombre planea sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos, y eso es lo que sucedió con Pablo y Silas. Se suponía que iba a ir Pablo con Bernabé al principio, y no fue así. Y trataron de ir a Asia y no pudieron, y trataron de ir a Bitinia y no pudieron, y trataron de ir a encontrar a un hombre y no lo encontraron a las mujeres. Buscaron una sinagoga, no pudieron encontrar una sinagoga. En toda la ciudad, lo que Pablo usualmente hacía, esta vez no ocurrió, y abrazó lo inesperado. Y tenemos que planear esto. El liderazgo pastoral va a hacer buenos planos, y el Señor todavía dirige nuestros pasos, y a veces tenemos que aceptar eso. Así que hablamos de esta
exhortación, la segunda, apartar el evangelio. Pablo separó su mensaje con el ministerio que esta mujer poseída por demonios llevaba. Él no quería que su comisión, su pensamiento no estuviera al mismo nivel de esta cultura. Así que nosotros tenemos que ser diferentes en Katy. No estamos ofreciendo otro estilo de vida americano, les ofrecemos el Evangelio de Jesucristo. La tercera exhortación fluye de eso. Cuando apartas el Evangelio y eres algo diferente, muchas veces hay sufrimiento que viene, así que prepárate para sufrir. Cuando el Evangelio y nuestra misión es entendida correctamente como una forma de vida que no afirma la forma de vida cultural pecaminosa, nosotros, como Pablo dijo, somos aroma de vida para la vida y somos de aroma de muerte a la muerte. Los mensajeros de la iglesia sufrirán persecución. Hechos es honesto con nosotros de lo que cuesta ser una iglesia y para predicar el evangelio. Y lo que los ángeles quieren mirar, los pecadores a menudo se enojan. Así que adoramos el sufrimiento. Pablo y Silas elevaron sus alabanzas en la prisión, en esa noche de sufrimiento, de adversarios, de humillación pública. Eso no afectó su adoración. Los ángeles anhelaban mirar a estos creyentes y alabar a Jesús. Eso significa que estamos listos para nuestra quinta exhortación. Tenemos 9 en total. Número 5. Hay mucho en juego. Aférrate a la soberanía de Dios. Número 5. Aférrate a la soberanía de Dios. De hecho, voy a leer el versículo 25 y 26. Como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No hay ruptura, no hay pausa entre eso. Mientras ellos adoraban a medio de su sufrimiento, Dios reveló su atención a la situación, reveló que está consciente de lo que está pasando ahí y reveló su poder y presencia y sacudió esa cárcel y sacudió con la presión que no derrubó todo, sino abrió todas las puertas y abrió las cerraduras. Y cada prisionero era libre en ese momento para correr. Pero noten, versículo 28, cuando Pablo habla al carcelero, le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué no corrieron? ¿Por qué no corrieron? Las puertas están abiertas, sus cadenas están abiertas. Eso es interesante. Recuerden, Pablo y Silas estaban cantando esa noche. ¿Qué canciones habrían cantado en su día? ¿Dónde habrían encontrado sus canciones? De los salmos. No sabemos lo que cantaron, pero volteen de regreso a Salmos 18. Quiero que miren lo que tal vez es posible que cantaron. Salmos 18, 6. Imagínense Pablo y Silas cantando esta canción en prisión esa noche. Salmos 18, versículo 6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Imagínense, mira algo como eso, no sabemos lo que cantaron, pero los prisioneros, lo que ellos estaban cantando, los prisioneros hicieron la conexión. Pablo conoce a este Dios que están cantando y orando, aquel Dios los conoce. Y eso se podría explicar por qué decidieron quedarse con Pablo y Silas. Prefirieron estar cerca con Pablo y Silas que estar solos
Y de repente Pablo, que es el prisionero más reciente ahí, se encuentra ahora en una posición de liderazgo. Esto le ocurre a Pablo frecuentemente en Hechos 27. Nadie quería escuchar cuando Pablo está en el barco. Él decía que iba a terminar un desastre y al final, ¿quién fue el líder? Pablo. Este fue el líder que fue Pablo. Este es el punto. Los magistrados entendieron que ellos, o pensaban que ellos estaban en control de las prisiones, de las puertas, y ellos determinaban de cuándo están abiertos, cuándo están cerrados y quién estaba en control. Pero nunca consideraron lo que Dios claramente reveló en esta plantación del progreso de Filipos. Que Dios está en control, que Él está en control soberano sobre las puertas y los prisioneros. Y es la voluntad de Dios para todos ellos que se abren. Y así lo fue. Y Él determina también que cada prisionero se va a quedar y no va a correr. Así que los cierres, la voluntad de los hombres, Dios lo puede abrir y cerrar cuando Él quiera. Y tú necesitas esta verdad y yo necesito esta verdad. Y no solo tenemos que estar de acuerdo con ella y decir, la soberanía de Dios es una doctrina importante que hay que conocer. Eso no es lo que hablo. Yo hablo de necesitar creer, confiar que esto es verdad. Lo que nos detenga a nosotros, lo que te detenga a ti, lo que te obstruye a ti y te mantenga alejado de traer el evangelio a Katy y más allá, o que son las autoridades gubernamentales o los propietarios o los distritos escolares, ellos nos restringen solo hasta el tiempo que Dios lo determina. Así que tenemos que aferrarnos a eso. Dios ha hecho para nosotros aquí una declaración inimaginable. Él está en control soberano de la gran comisión, de la plantación de la iglesia siendo plantada. Dios está declarando aquí, yo estoy en control de mi pueblo, yo estoy en control de mi misión. Con su espíritu cerró los límites geográficos de Asia y Bitinia. ¿Se recuerdan eso en la primera parte del texto? Y con su terremoto abrió las prisiones, puertas. No podías desbloquear Asia aunque lo querías. Y no podrías retener a Pablo y a Silas un minuto más de que Dios lo quiso. ¿Crees esto? ¿De verdad crees eso? ¿Te aferras a eso? Un día llega que tengas que hacerlo. Cuando ves a Cornerstone avanzar en Katy y más allá, es solo porque Dios está en control soberano y está abriendo puertas y estamos avanzando. Y si llega un día donde vemos restricciones y obstáculos sobre nosotros, incluso vemos a sus pastores salir, o padres, hijos miran a sus padres ser alejados porque no quieren doblar su rodilla y renunciar a la palabra, ellos no pueden ser sostenidos un minuto más que Dios ordena soberanamente. Y algo inimaginable es que nunca podrías imaginar. Dios fácilmente puede remover los obstáculos. No es problema para Él, así como lo hizo en la cárcel. Si sabe cómo sacudir una cárcel de la manera correcta, donde las cerraduras y las puertas se abran, Él puede aflojar las restricciones. Y ustedes saben esto a través de las escrituras, de la historia de la iglesia, que unas veces Dios gobierna para que sus ministerios y plantadores de la iglesia permanezcan encadenados en todo su camino, hasta su muerte. Y en otras ocasiones Dios decide soberanamente liberar a sus siervos como un ángel, como el caso de Pedro, con un terremoto o algún otro medio.
Así que permítanos que esta exhortación nos estabilice para asegurarnos que cuando sufrimos injustamente y cuando nos alejen de la obra del Evangelio en la que queremos participar, Dios no está en desventaja. Él no está en desventaja. Cadenas, esposas, puertas de la prisión, todas las restricciones posibles que puedas imaginar, rescisión de contratos, todos se someten a nuestro Dios soberano. Así que nunca dudes de la capacidad de Dios para libertarte o para restringirte. Aférrate a la soberanía de Dios. Número 6. Permanece alerta con la esperanza del Evangelio. Número 6. Permanece alerta con la esperanza del Evangelio. Obviamente, el carcelero despertó después del terremoto, del temblor. Y después me imagino que vino a investigar, versículo 27, al despertar el carcelero y ver todas las puertas de la cárcel, su corazón tal vez cayó en ese momento, donde el carcelero, lo que él pensó después, era algo común en la cultura romana. Versículo 27, sacó su espada y se iba a matar. Eso era común en el mundo grecorromano. La ley romana castigaba duramente a los carceleros si no podían cuidar al prisionero que tenían que cuidar. Usualmente, si eso no lo podían hacer, el prisionero era el carcelero que cuidaba antes. Así que el carcelero, al ver las puertas abiertas de la cárcel, estaba listo para quitar su vida en vez de sufrir la humillación de la ley romana. Y lo que ocurre después es asombroso. Aquí está un humano que está al precipicio de una vida sin Cristo en la eternidad, con la espada afuera. Y Pablo está alerta. Versículo 28. Mas Pablo clamó con una gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo clamó las únicas palabras que podrían impedir al carcelero de clavar su espada en sí mismo. Solo ese mensaje: no te hagas daño, todos estamos aquí. Solo ese mensaje iba a poder atraer su atención. Y esto es asombroso. En cualquier otra circunstancia, los prisioneros, viendo que su guardia estaba a punto de suicidarse, usualmente lo iban a animar, decirle: vamos, vamos, muere, muere. Lo habrían animado. Nadie está haciendo eso. Y Pablo y Silas están listos, son observadores, están atentos, están alertas. No tardaron al ver al carcelero, no tardaron al responder. ¿Cómo fue que estaban listos en este momento para evitar que el carcelero se mandara a una eternidad sin Cristo? ¿Cómo estaban listos para esto? Bueno, hasta esta pregunta: ¿qué han estado haciendo toda esta noche? Estaban orando. Y ellos estaban adorando. ¿Y cómo habría influido su tiempo de respuesta espiritual a una oportunidad del Evangelio? ¿Qué hubiera pasado si en las horas anteriores a esto Pablo y Silas hubieran estado entreteniendo la amargura el uno con el otro y hubieran estado quejándose del uno al otro? ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado ansiosos y simplemente alimentando sus ansiedades? ¿O si hubieran estado con miedo o con venganza y después vieron eso? ¿Crees que habrían estado espiritualmente preparados para este momento? Lo dudo. Cada momento, esto es lo que vence a nosotros. Cada momento que entretenemos la amargura en nuestro corazón, cada momento que vuelvo a ensayar la ofensa que se ha hecho contra mí, cada momento que detengo en el maltrato injusto, en realidad adormezco mi tiempo de respuesta espiritual a las oportunidades del Evangelio.
Y aquí hay otra razón para dejar de murmurar y practicar la oración durante la semana, porque cuando lo hacemos mantenemos nuestros sentidos espirituales vivos y alertas, y necesitamos esta exhortación. Porque los carceleros, escuchen, están escuchando, la salvación del carcelero surgió de esta injusticia cometida contra Pablo y Silas. Tuvieron que convertirse en prisioneros para que el carcelero esté en esta posición de escucharlos. Así que piensen en nosotros. Tenemos una categoría como iglesia que Dios realmente podría querer traer a salvación a otros de esta manera, como al carcelero, por medio de nuestro sufrimiento, a algunas injusticias. ¿Has pensado en eso? Eso va a requerir que permanezcamos alerta con la esperanza del Evangelio en medio de nuestro sufrimiento. Mira lo que sucede al carcelero a continuación. Entra a buscar a Silas, versículo 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, versículo 30, ¿qué debo de hacer para ser salvo? De la nada, este hombre ha entendido de el peligro de su condición en la que estaba. Él está viendo las cosas. Un momento atrás, él está pensando que el suicidio lo iba a liberar a él. Y ahora él dice, esa no es la respuesta para nada. Él sabía que no estaba a salvo ante Dios y tenía que ser liberado por Dios hacia Dios. Y él quería hablar con estos hombres. El Espíritu de Dios puede tomar a cualquier persona en cualquier momento y simplemente convertirlo de esa manera. Tú y yo no tenemos poder para hacer eso. Padres, ustedes lo conocen. No pueden cambiar a sus hijos. Esposos no pueden cambiar su vida. Pero Dios en un momento puede tomar a alguien y convertirlo, así como a Pablo, en el camino a Damasco. Nadie se levantó cuando Pablo estaba caminando a Damasco. Nadie estaba diciendo, oh, yo creo que Pablo está en realidad volviéndose comprensivo a Jesucristo. Nadie estaba pensando que Pablo se estaba convirtiendo a Jesucristo, sino que él se convirtió en un momento. El carcelero estaba cambiando ante nuestros ojos y estaba traído a Pablo y a Silas. Y así que esta es la pregunta para pensar. ¿Crees que el carcelero habría corrido a ellos si los hubiera escuchado quejándose toda la noche? Piensen que si su amargura hubiera estado resumando de ellos todo el tiempo, ¿él habría corrido hacia ellos, a la fuente de la amargura? ¿Quieres vivir una vida espiritualmente atractiva para los pecadores? ¿Quieres que tus hijos vengan corriendo hacia ti? ¿Quieres que tu esposa se sienta atraído por ti? ¿Que tus compañeros de trabajo o clase se sientan atraídos por ti? Probablemente no hay mejor manera de hacerlo, de estar en una posición que vas a sufrir por un poco, pero permaneces adorando en ese momento, orando en ese momento. No hay nada único y poco común o atractivo en los cristianos cuando nos quejamos de la injusticia, porque los pecadores pueden hacer eso. ¿Y qué dices en respuesta al carcelero en ese momento? ¿Qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Pablo sabía exactamente lo que decir en ese momento crucial y sabía cuánto decir en ese momento. Noten versículo 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú haz esto y tu casa haz esto y serán salvos. Un hombre con sus dedos al pie del precipicio de la eternidad, él no necesitaba
un sermón. Él no necesitaba un recuento histórico de la expiación penal redentora sustitutiva, pero en ese momento, ¿qué hizo? ¿Qué necesitaba? Pablo sabía lo que él necesitaba escuchar, y en ese momento específico el evangelio simple era poderoso para salvar. Cree en el Señor Jesús, tú y toda tu familia, y serás salvo. No hay duda que Pablo tuvo la oportunidad de decir mucho más. Noten versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tuvieron oportunidad extendida, pero Pablo no complicó innecesariamente el evangelio, sino que lo mantuvo simple, y el hombre estuvo y pudo tomar esta palabra. Eso es sabiduría. Así que la exhortación para nosotros es permanecer alerta en nuestro sufrimiento con la esperanza del Evangelio. Una pregunta que te puedes hacer a ti mismo cuando sufras injusticia o has sido maltratado, una pregunta que puedes hacerte es: ¿por qué, Señor? Es una pregunta que puedes hacer, pero hay una pregunta más interesante, y es: ¿quién, Señor? ¿Quién quieres que me mire sufrir para que yo pueda compartir el evangelio con ellos? Esa es una pregunta interesante. Número 7. La exhortación número 7. Esperar la transformación del evangelio. Espera la transformación del evangelio. Estamos llamados para creer y ser salvos por el Señor Jesucristo en toda su eternidad. La vida del carcelero cambió dramáticamente, inmediatamente. Versículo 33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. ¿Piensas que el carcelero había hecho esto a los prisioneros? ¿Cuántos carceleros en el Imperio Romano estaban haciendo esto? No parecía como lo era antes, no parecía a sí mismo, no parecía como ningún otro carcelero en el Imperio Romano. ¿Quién hace esto? Un pecador convertido. Eso es lo que lo hace. Una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron, han llegado cosas completamente nuevas. Y Jesús en ese momento señala a las potestades y autoridades en los cielos celestiales, mirándole y enseñándoles, diciéndole: miren, Filipos, mi sabiduría infinita. El carcelero está enseñando compasión a los carceleros. Y Pablo y Silas solo habían visto sufrimiento, pero en este momento el carcelero estaba enseñándoles compasión. ¿Cómo cambió? Noten, versículo 33. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Pablo llamó no solo para que el carcelero creyera y sea salvo, sino que su casa sea salvo. Noten, versículo 31. Y Pablo habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 32. Y el carcelero y toda su casa, esto sería como siervos, otras personas que estaban en su casa, su familia. La casa del carcelero estaba tan convencido de lo que el evangelio significaba, que estaban listos para públicamente identificarse en Jesucristo. Hablamos de esto en la hora de equipamiento. Es importante para entender qué significa el bautismo en el Nuevo Testamento. No era solo una frase pública que decíamos: era pecador y ahora soy nueva creación en Cristo. Nunca debemos de dejar de decir esto, pero el bautismo del Nuevo Testamento era muy diferente y necesitamos recuperar esto en nuestros días. El carcelero esencialmente está diciendo públicamente que toda la cultura de Filipenses, toda la cultura
romana pagana e impía que era en mi vida, de la que era inseparable, que disfrutaba y que me sumergía, me separo de ella. Ahora me voy a separar de eso. Me separo de eso en las aguas del bautismo. La adivinación generada por los que todos hacíamos, desde esclavos hasta los emperadores, poseer niñas como esclava. Esto es lo que hacía mi cultura, esto es lo que hacía mi pueblo. De la codicia, cuando perdemos nuestras ganancias, como una mujer endemoniaca que fue liberada de su demonio por los profetas, toda esa mentalidad anárquica. Esto es lo que éramos, esto es lo que somos, esto es lo que era. No era separable de esto, pero ahora en las aguas del bautismo estoy diciendo que he acabado con esto y lo voy a dejar. Y públicamente estoy diciendo, mira a Lidia y mira su casa de ella, estas mujeres y estos dos hombres que golpeamos. Yo me quiero unir a ellos y quiero públicamente hacer esto claro. He dejado esto y he venido aquí. Por Jesucristo y el Evangelio, por el poder del Evangelio para transformar mi vida. Y Jesús reúne a las autoridades, potestades y principados en las regiones celestiales y les enseña la sabiduría que estaba haciendo. Versículo 34, cómo cambió. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Qué carcelero en el Imperio Romano iba a servir comida a sus prisioneros? Yo te diré, el que ha sido cambiado poderosamente por el Evangelio. Él se regocijó en gran forma. Estaba triste en un momento y ahora regocijándose. ¿Cómo puedes explicar esta transformación? Jesús es el Evangelio. Él se mira y actúa completamente diferente a todos los carceleros. Él era alguien, una persona anterior, y no se mira como otro carcelero. Y ese tiene que ser el cambio transformador en ti y en mí del Evangelio. Eres un banquero, eres una profesor, una mamá de casa. No, tienes que ser diferente. Y puedes ser diferente por el poder del Evangelio. El poder transformador del Evangelio debería hacerte a ti y a mí que destaquemos. Así que mi pregunta para ti es, ¿el Evangelio te ha transformado poderosamente tu vida? ¿Te ha transformado tu vida? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Han pasado las cosas viejas en tu vida y las venideras nuevas? 2 Corintios 5:17. Si estás pensando o contemplando venir a Cristo, o cómo dar tu vida a Cristo y el Evangelio, quiero que sepas esto, que el convertirse en cristiano no significa agregarse a Jesús en tu vida. No lo es. Si vienes a Cristo, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. ¿Tienes días oscuros emocionalmente? El carcelero estaba teniendo un momento oscuro. El Evangelio te puede liberar con un gozo, como lo hizo a él. Tú puedes cambiar sin que tus circunstancias cambien. Tú puedes cambiar sin que tus circunstancias cambien, porque el Evangelio hace eso. Como iglesia necesitamos esta exhortación y aferrarnos, que esperamos esto cuando predicamos el Evangelio. Esperamos esto, esperamos la transformación del Evangelio, esperamos en nuestras propias vidas, lo esperamos
en aquellos que lo escuchan y responden a Él. Cuando Dios salva a un pecador, todo cambia. Su forma de pensar, cambia su forma de hablar, cambia sus actitudes, comienza a cambiar sus actos, sus deseos, la forma que hacen relaciones, todo cambia. Número 8. Otra exhortación. Confronta autoridades injustas. Confronta autoridades injustas. Esto toma valentía y mucha sabiduría. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales, versículo 35, diciendo: suelta a estos hombres. Y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras, diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte. Ellos esencialmente están diciendo: te tratamos como pecadores legalmente antes de defenderse, pero ahora vayan en paz. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 37. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Pablo estaba finalmente diciendo que era ciudadano romano, y en este momento Pablo no está amargado, no está vengativo, no han estado así toda la noche y no van a empezar ahora. Esto es simplemente una injusticia que se cometió a Pablo y a Sila. Era eso. Y no solo significaba que los magistrados principales hubieran sido a la muerte por condenarlos. Lo que significaba aquí es que toda la ciudad de Filipos y todos ciudadanos podrían perder sus estatutos de privilegio como una colonia romana. Hay mucho en juego en este momento. Y Pablo no tenía nada que ver con sus insensatez. Y este es el curso de acción correcto a tomar, especialmente por el bien de una iglesia recién plantada en Filipos. Creo que Pablo se estaba enfrentando a las autoridades no para su propio beneficio personal, sino por el bien de sus discípulos y la iglesia recién formada. ¿Y cómo es esto? Si Pablo no insiste a la injusticia en este momento, sino que mete su cola y corre y se va a la ciudad, las autoridades y la iglesia podrían tener que enfrentarse a una autoridad municipal irresponsable. Si las autoridades gubernamentales actuaron imprudente una vez, ¿qué tan fácil sería hacerlo otra vez si no se sienten humillados para admitir su maldad? Y por eso Pablo estaba llamando atención a ello, que vinieran y que trataran con eso. Así que creo que Pablo estaba haciendo esto por el bien de la iglesia. Su instrucción de orar por las autoridades, 1 Timoteo 2, orar por los reyes y por todos los que tienen la autoridad para que podamos llevar una vida tranquila, se basa en este momento. La iglesia debemos orar por las autoridades para que hagan su trabajo como siervos del Señor y recompensar el bien y castigar el mal, para que podamos vivir una vida tranquila y avanzar el Evangelio. Oramos que el gobierno no interfiera con lo que hacemos. Está informado por momentos como este. Pablo no se quedó a recoger firmas para pedir una reforma del gobierno, no se quedó para cambiar su enfoque de ser apóstol a político, pero Pablo sabía lo que estaba en juego a la iglesia, así que valientemente y sabiamente quería corregir lo injusto. Puede llegar un momento en el que necesitamos proteger a Cornerstone, no solo local, estatal, o autoridades federales, y eso requiere valentía. Número 9. Avanza a través del sacrificio. Avanza a través del sacrificio. No sabemos todas las razones por qué, pero Pablo, Silas y Timoteo decidieron dejar la ciudad y seguir adelante con la gran comisión. Versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Noten
que en la casa de Lidia se unieron con los hermanos. Eso significa que hubieron más salvos que solo Lidia y los carceleros y su familia. Lucas escogió 2 eventos en los muchos días que estaban ocurriendo en Filipos, pero habían muchos más que fueron salvos y fueron parte de la iglesia ahí. Una familia de fe fue identificada. Estaban uniéndose en la casa de Lidia. El bautismo fue público. La iglesia fue plantada para los que habían creído. Y Pablo y Silas los animaron. Versículo 40. Todo lo que Pablo podía pensar era asegurar esta nueva iglesia, dándoles ánimo como un grupo de creyentes recién formados. Tal vez algunos de ellos estaban asustados después de ver lo que sucedió a Pablo y Silas. Podría sucedernos a nosotros a continuación. Necesitan valentía. Noten cómo termina el versículo 40. Lucas escribe de esta forma y dice, y partieron. Lucas no se incluyó a él mismo, porque si él se hubiera incluido, hubiera dicho, y partimos. Así que los 3 hombres se fueron a Tesalónica y Lucas se quedó en Filipos. ¿Cómo esto es un sacrificio? ¿Cómo avanza el evangelio más allá a Tesalónica? Quiero que te enfoques en este sacrificio en particular que Pablo hizo. El cuerpo de Pablo en este tiempo, en 50 AD, en su segundo viaje misionero, era un cuerpo golpeado, destrozado. Era un cuerpo golpeado. En Hechos 14 fue apedreado y dado por muerto. Y lo más probable, ya había vivido una de sus 3 naufragios antes de Hechos 27. Otras veces fue azotado con varas. 5 veces fue azotados por los judíos, 39 cada uno. Así que Pablo y Silas habrían tenido que arrastrar sus cuerpos de huesos rotos fuera de Filipos y dirigirse a Tesalónica. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué eso es un sacrificio? ¿Sabes cómo Pablo se refiere a Lucas en Colosenses 4:14? Hay que voltear ahí brevemente. ¿Cómo Pablo se refiere a Lucas en Colosenses 4:14? ¿Cómo dice? Lucas, el médico amado. Así como Pablo necesitaba a su doctor personal, era más importante en los ojos de Pablo que tengan el cuidado en una nueva iglesia como Filipos de Lucas. Hay tanto en juego en la plantación de la iglesia con sacrificios costosos que podríamos sentir que es difícil a través de cambios de personal agregar a alguien, enviar a alguien. Pablo siempre tiene el pie en el acelerador, incluso cuando estaba destrozado físicamente. El único que podía pensar era el siguiente lugar, y el siguiente lugar, y el siguiente lugar. Solo quería seguir avanzando, sin importar el costo que le costara. Otra ciudad necesitaba que se proclamara el evangelio, se necesitaba ser discípulos, la iglesia necesitaba ser plantada para que la sabiduría de Dios sea vista por los principados y potestades en las regiones celestes. Así que para nosotros tenemos que estar fuertes y establecidas como iglesia, pero en sabiduría tenemos que considerar en lo que tenemos que llegar. Y esta puede ser una ilustración simple. Si todos estamos conectados unos a otros, parados en un círculo, y estar mirándonos unos a otros, de la forma que podemos hacer esto es darnos vuelta. Si todos estamos enfocados internamente en nosotros mismos, si todos nos volteamos y miramos hacia afuera, ¿a dónde vamos después? ¿Quién es después? Era costoso para Pablo, personalmente fue costoso para la misión. Lucas creemos que se quedó con Filipos
en Filipos unos 4 o 5 años. Y Filipos se convierte en la iglesia que es íntimamente más unida con el apóstol Pablo durante el resto de su vida. Vayan a Filipenses y miren lo que él sentía por ellos. Así que cada vez que una iglesia bíblica es plantada y establecida, las autoridades, las principados y potestades en las regiones celestes miran la sabiduría infinita de Dios, que toman parte de su carácter y que están en un misterio llamado la iglesia. Y miran hasta el Pentecostés a dar su espíritu y entrenar sus apóstoles para enseñar el misterio a su pueblo. Y eso es lo que están viendo los ángeles por primera vez. Pero ahora están viendo las dimensiones, la diversidad de su sabiduría que nunca habían visto. Y no solo está haciendo en un lugar, sino que en otro lugar, hasta los confines de la tierra. Hay mucho en juego para Jesucristo, que se ha visto como el gran sabio salvador que es. Hay mucho en juego en lo que somos y en lo que hacemos como iglesia. No somos un club, este no es un juego que estamos jugando. Y cuando las ganancias potenciales son tan grandes por el nombre de Jesucristo y las pérdidas potenciales son tan severas, es cuando tenemos que ser más receptivos al consejo y a exhortaciones. Aquí están todas. Número 1, abraza lo inesperado. Número 2, apartar el evangelio. Número 3, prepárate para sufrir. 4, adora en el sufrimiento. 5, aférrate a la soberanía de Dios. 6, permanecer alerta con la esperanza del evangelio. 7, esperar la transformación del evangelio. 8, confronta autoridad injusta. 9, avanza a través del sacrificio. Hay que orar juntos. Señor, gracias por los sacrificios que otros hacen para traernos el evangelio. Gracias que superaron sus miedos, sus ansiedades internas acerca de ser valientes y compartir el evangelio con nosotros. Gracias porque tienen el coraje de mantenerlo simple para que podamos entenderlo. Gracias por cómo luego dedicaron tanto tiempo para enseñarnos a observar todo lo que has mandado, hablándonos la palabra del Señor una y otra vez. Podría ser un padre, un hermano, un esposo, una iglesia. Señor, gracias por la forma que nos trajiste el evangelio. Somos salvos, nosotros somos liberados de nuestro justo castigo que Jesús pagó en nuestro lugar y estamos muy agradecidos. Pero más allá, somos parte de una familia, somos parte de un grupo llamado la iglesia y tenemos la oportunidad de ser parte de esto. Ser parte de esta reunión local llamada Cornerstone. Y oro para que aumentes la alegría que vemos, que estemos agradecidos de ser salvos y que estemos agradecidos de estar juntos en Cornerstone. Únenos y luego empújanos hacia el este de Houston, al oeste de Houston, Katy, toda esta área. Miremos hacia las próximas personas que puedan escuchar el evangelio de nosotros. Por tanto, por favor, acércate a nosotros para que seamos efectivos en el evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.